que habló cuando lo enterraron a Dostoyevski, muy unido, Vladimir Soloviev, que especialmente tomó el aspecto de su marginal, digamos así, de un opúsculo que se ha publicado aparte, que estaba dentro de un libro que se llama Breve Relato sobre el Anticristo. Ahora, obviamente, que como, sin despreciar a nadie, me imagino que la mayor parte de ustedes no tienen la menor idea de quién es Soloviev, es natural que no se sepa, no ofendo a nadie al decirlo, ¿no? Algunas palabras voy a decir de su vida, del autor y de su pensamiento antes de tomar el tema, ¿no? Vladimir Sergeyevich Soloviev se llamaba, nació en Moscú en el año 1853. Su padre era un hombre de una gran cultura, catedrático en la Universidad de Moscú, un gran historiador, y que escribió una historia de Rusia desde los tiempos más remotos. A los rusos siempre les gusta escribir libros de bolsillo. Este abarca 29 volúmenes, ¿no? Sí. Vladimir respiró en su culto hogar una atmósfera profundamente religiosa y patriótica, ortodoxa ciertamente, ¿no? De la religión ortodoxa, pero cristiano. A los 8 años, su abuelo paterno, que era sacerdote, en la ortodoxia se casan los sacerdotes, su abuelo, que era sacerdote, lo llevó a un templo, lo puso ante el altar y lo consagró al servicio de Dios, chiquitito, en sus brazos. Desde la adolescencia comenzó a interesarse por la filosofía, leyendo numerosas obras de autores positivistas y materialistas, y como consecuencia de ello perdió la fe, negándose en adelante a participar en las prácticas religiosas de su familia. El siglo XIX fue en Rusia una época de borrachera de ideas, una época tremenda. Cóctel de ideas. Soloviev nace cuando en la sociedad rusa se había abierto un abismo intelectual entre padres e hijos. Justamente en 1862, otro autor ruso llamado Turgenev publicaría una obra llamada Padres e Hijos, donde enfrenta las dos generaciones, cosa que hará también magnífica obra, la más linda a mi juicio de Dostoyevski, un poco conocida, que se llama Demonios. Los padres son liberales, los hijos son socialistas. La tesis de Dostoyevski es que de padres liberales nacen los hijos socialistas, que en el fondo es un mismo error, nada más, pero es una sola cosa. Y cuando el padre, que era formado en el espíritu de la Revolución Francesa, intelectual, que hablaba francés, porque el ruso era un idioma de las sirvientas, cuando el padre ve que su hijo cumple 20, 25 años, empieza a romper vidrios, a ser lío por las calles, le dice al hijo: ¿dónde saliste? Yo no te enseñé esto, ¿no? Y le dice, en esto está resumido todo el libro: papá, yo no hago más que llevar hasta las últimas consecuencias lo que tú me has enseñado. O sea, de padres liberales saldrían los hijos socialistas. Y por eso la novela, magnífica, también de 800 páginas, como una novela rusa, termina con un exorcismo, un doble exorcismo. Rusia debe ser exorcizada del liberalismo y del marxismo. No, el comunismo no existía, el marxismo, el socialismo en la época de él, pero lo preanunció magnífica en esta poesía, se llama Demonios. Son los dos demonios que poseen a Rusia, la cual Rusia debe sacarse para volver a su vocación primitiva. Y yo creo que Putin, esto entre paréntesis, algunos sabrán, polémica, yo hablé a favor de Putin, somos Río Grande, pero yo no hablo del favor del Putin comunista, sino del Putin que está cambiando, aparentemente, y está hablando de la necesidad de Rusia de volver a sus orígenes cristianos, abiertamente así. Bien, sigamos. Esto es un paréntesis. Entonces, como decía yo, había ya la lucha entre padres e hijos, las dos generaciones. La generación de los padres, que eran los idealistas, de 1840, dividida en occidentalistas, o sea, devotos de todo Occidente, el Occidente de la Revolución Francesa, malo, ¿no? Y también eslavófilos, el otro grupo, se exaltaban los eslavos, los rusos, la tradicional, se oponen a la de los hijos materialistas y nihilistas. Ese sería el choque que hubo. Soloviev, decíamos, perdió la fe cuando era adolescente. Sin embargo, su espíritu crítico no encontró satisfacción en el positivismo y así pronto se liberó del nihilismo de su generación, volviendo a la fe de sus padres y adhiriéndose de algún modo a la escuela de los eslavófilos,
que defendían en Rusia el ideal cristiano. Eso fue cuando tenía 19 años, más o menos. Luego se inscribió en la universidad, donde estudió ciencias, filosofía y letras, y también cursos en la Academia de Teología, lo cual lo volcó a leer a los padres griegos, a los padres del Oriente que habían escrito en griego. Leyó los patrística en todas partes, ¿no? Así que a los 22 años fue nombrado profesor de filosofía en la Universidad de Moscú. Y en este momento toma cierta distancia tanto de los eslavofilos como de los occidentalistas, tratando de encontrar lo que hay de bueno en Oriente y Occidente para conciliarlo en una unidad abarcativa. Reconoce que Occidente ha desplegado una gran actividad, todo el Occidente de Europa, ¿no? Una gran actividad en los campos de la cultura, pero con una orientación cada vez más secularizada, cada vez más separada de lo teológico, de lo divino, por lo que la civilización occidental parece estar en disolución, camino a la catástrofe. En cambio el Oriente, así lo veía él a esta edad, el Oriente había privilegiado el principio divino. El principio divino y su influjo en lo temporal, claro, ¿no? El principio divino, la pureza de la fe, entendía él, permanecía en vigor, pero podía tornarse estéril si no lograba impregnar el orden temporal. Digamos, el Occidente se había metido en lo temporal ya demasiado, en la cristiandad. La cristiandad es cuando el Evangelio impregna el orden temporal. Bueno, había impregnado el orden temporal, el medioevo, ¿no? Pero volcándose mucho obviamente a lo temporal, y a veces se había manchado un poco porque meterse en lo temporal trae sus riesgos, pero había logrado crear una civilización cristiana, ¿no? Especialmente en el campo de la cultura. En cambio, el Oriente había quedado en lo místico, en lo, qué sé yo, en lo conventual, en las abadías, en lo puramente espiritual, sin preocuparse tanto por la política, el arte, la cultura y las cosas del orden temporal. Más o menos él veía esa diferencia. Entonces, sería pues conjugar el principio humano de Occidente y el principio divino del Oriente en un conjunto. Esa fue la gran idea de él. En un conjunto armonioso, cuya realización va a lograr en la figura de Cristo, que une en sí lo divino y lo humano. Como se ve ya desde sus primeros ensayos, se va haciendo presente lo que sería la gran idea de su vida, la unión de Oriente y Occidente, del Oriente ortodoxo y del Occidente católico, la unión de estos dos grandes pulmones digamos, del cristianismo, a su juicio, en un conjunto armonioso. Idea que continuaría desarrollando y perfeccionando hasta su muerte. Fue la gran idea de su vida. Conocimiento de numerosas lenguas, de la suya original, ante todo, pero también del latín, el griego, el francés, el alemán, el inglés, el hebreo, así como un hombre, un políglota, así como de las filosofías antiguas y modernas, había leído Platón, Orígenes, Séneca, San Agustín, Descartes, Kant, Hegel, un lector insaciable. Su saber teológico e histórico, su inclinación por el simbolismo y la mística, sus dotes de poeta hacían que este hombre tan enciclopédico, este joven profesor tan culto, de voz sonora, profunda y delicada, que señalaba a Cristo como el único principio capaz de divinizar la vida, fascinase a sus oyentes de la Universidad de San Petersburgo, universidad totalmente racionalista, pero cuyos estudiantes, aglomerándose en sus clases, acabaron por admirarlo. En un obispo católico croata, llamado Strossmayer, gran propulsor de la unión de la Iglesia ortodoxa con la católica, encontró solamente un amigo y un protector que lo entendía muy bien, que comprendió cabalmente sus esfuerzos. Siendo huésped de este obispo en Zagreb, elaboró un memorándum en francés donde explicaba cómo podía llevarse a cabo concretamente la unión entre Rusia y Roma. Esa es su gran idea. El escrito fue enviado a León XIII, Papa en aquel tiempo, que lo acogió muy bien ese libro, quedó muy impresionado. Entre otras obras que gestó, señalemos dos espléndidas publicadas en Francia: la idea rusa, o sea, trata de descubrir cómo
en torno a qué gira el pensamiento ruso, la idea rusa, y sobre todo la Russie et l'Église universelle. Rusia y la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es la católica, católico quiere decir universal en griego. Entonces Rusia y que el catolicismo sería. Este libro, sacado en 1889, donde defiende el primado de Pedro y de sus sucesores. La filosofía de la historia que en ella se trasunta se parece no poco a la de Donoso Cortés en España. Enseguida vamos a hablar de estas obras más. Llegado a este momento, Soloviev se decide formalmente a entrar en la Iglesia Católica. No creo que Dostoyevsky haya visto demasiado bien esta idea, porque Dostoyevsky era muy elabófilo y no veía con buenos ojos el gran inquisidor, parecería ser como un símbolo del catolicismo, etc. Pero era un hombre muy grande, Dostoyevsky, y lo tuvo de discípulo y no lo desautorizó. Entra en la Iglesia Católica. No hubo una abjuración, no abjuró de la ortodoxia propiamente dicha, ya que pensaba que no tenía que abjurar de nada, sino completar la ortodoxia. Le faltaba algo en todo caso, una cosa así lo veía. Allí leyó solemnemente una conmovedora confesión de fe, dice así él, como miembro de la verdadera y venerable Iglesia Ortodoxa Oriental o Greco-Romana, que no habla, por un sínodo anticanónico ni por empleados del poder secular, sino por la voz de sus grandes padres y doctores, yo reconozco por juez supremo en materia de religión, iba diciendo San Atanasio, San Juan Crisóstomo, etc., ¿no? Y el apóstol Pedro, que oyó no en vano las palabras del Señor, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré tu iglesia, apacienta mis hermanos, corderos. De este modo, su ingreso en la Iglesia Católica no constituyó para él un movimiento centrífugo respecto de la ortodoxia, una especie de traición a la ortodoxia, sino más bien un movimiento centrípeto, ya que al hacerlo juzgaba estar llevando a cabo en plenitud las aspiraciones más profundas y nobles de la ortodoxia. Así él lo vio al menos. Dentro de Rusia, el hecho de su conversión no se le dio publicidad porque era un poquito escandaloso en el ambiente completamente ortodoxo de la Rusia en general, cristiano ortodoxo. Retirado en una pequeña finca en los alrededores de Moscú, vivió casi como un anacoreta. Sus ideas se fueron haciendo cada vez más apocalípticas. Para Rusia preveía una suerte terrible, sobre todo si no se resolvía dar algún paso para despegarse del poder temporal y unirse con Roma. En 1899 terminó una obra que se llama Tres Diálogos, su obra póstuma, tal vez la más madura, que concluye con una descripción de los tiempos terminales de la historia, cuando se entable la lucha definitiva entre el bien y el mal. Allí se encuentra, a modo de colofón, su más lograda creación, el breve relato sobre el anticristo, que será el punto importante de esta charla. Murió al año siguiente de esto. Bueno, me parecía necesario dar a conocer algo porque es natural que no sé, que es un autor muy desconocido entre nosotros, y si no se sabe quién es ridículo hablar de un pensamiento del que no se sabe quién es. Alguna idea tiene por lo menos. Principalmente en su libro Rusia y la Iglesia Universal, o sea, la Iglesia Católica sería, se refiere a este tema, habla en este libro de tres cristiandades, o mejor, de tres momentos de una única cristiandad, en la que ésta alcanza una cierta plenitud de realización. La cristiandad del mundo greco-romano con Constantino, la del mundo germánico con Carlomagno, y la tercera y última, que para Soloviev va a tener lugar cuando se cumpla el destino histórico de Rusia, que no es sino suministrar a la Iglesia Universal, es decir, a la Iglesia Católica, el poder político que le es necesario para salvar y regenerar a Europa y al mundo. Entonces pensar esto destino, que tenga esto lo digo yo, no, entre paréntesis, ¿no será la profecía de la Virgen de Fátima, que cuando Rusia abdique de sus errores será una fuente de bien para el mundo? Y no será en ese camino que nos pone Putin, si uno no está de acuerdo conmigo, puede estarlo, es una opinión nada más mía, de este personaje, que está poniendo como primeros jalones de Rusia y atacando la Europa que Putin dice que es post-cristiana,
que ha abandonado el cristianismo y que él quiere volver a la... ¿No será a lo mejor un primer jalón de algo que pueda representar una Rusia que se convierta de nuevo al cristianismo original y vuelva a la unión? Bueno, es una duda, obviamente puede ser que no, pero esta idea, de alguna manera encontramos algún elemento en solo todo nos es común, dice Cristo, la Santísima Virgen, los sacramentos y tantas otras cosas, así como las verdades de la fe son universales, de manera semejante el sujeto de la verdadera religión ha de ser universal, católica. Católica significa, reitero, universal. Él no concibe que pueda haber dos cristianismos peleados y separados entre sí, sino que debe unirse. ¿Cómo unirse? Unirse con Roma, que es lo original, antes que apareciera la ortodoxia, etc. Bien. Vamos a pasar entonces a otro puntito. Refiriéndose especialmente a la Iglesia de Oriente, solo vez la considera sumida en una especie de letargo quietista. Recuerda que ve a Occidente como activa y a Rusia como quietista, muy volcada a la oración, pero de una manera quizá olvidándose un poco de lo temporal, una cosa así. Hablo de la época de los zares, no estamos en el comunismo, mucho antes. Una especie de letargo que la mantiene alejada de toda influencia en el mundo profano. Él considera eso, la cultura, el orden temporal en su conjunto. Una iglesia que reza, con una liturgia magnífica, pero que no obra. Gogol, otro gran autor ruso, había comparado la iglesia de Occidente con Marta, la activa, y la de Oriente con María, la contemplativa. Comparación bien en favor del Oriente. Soloviev la compara también, pero mostrando cierta preferencia por el catolicismo. Y refiriéndose a esto, trae a colación una hermosa leyenda rusa. Cuenta esta leyenda que una vez dos santos, uno occidental y otro oriental, otro ruso, ¿no? O por lo menos oriental, llamados San Nicolás y San Casiano, bajaron a la tierra. Le pidieron permiso a San Pedro a hacer un viajecito por la tierra. Voy a leer lo que él dice, muy divertido, pero muy ilustrativo. Dice así: San Nicolás y San Casiano, enviados del paraíso para visitar la tierra, vieron un día por el camino, cuando iban caminando por Rusia, a un pobre paisano cuya carreta, cargada de heno, se había quedado atascada en el barro y que hacía infructuosos esfuerzos para hacer adelantar su caballo. Vamos a echar una mano a este buen hombre, dijo San Nicolás, que era el occidental, digamos, el santo occidental, San Nicolás de Bari. Vamos a darle una mano a este hombre. ¿Qué responde San Casiano? Me cuidaré bien de hacerlo, no temo ensuciar mi clámide, mi vestido blanco. Dos actitudes, En ese caso, espérame, le dijo Nicolás, o bien sigue tu camino sin mí. Y metiéndose sin miedo en el barro, ayudó animosamente al paisano a sacar su carreta del pantano. Cuando hubo terminado, se juntó con su compañero. San Nicolás estaba cubierto de barro y su clámide sucia y desgarrada, parecía vestimenta de pobre. Así que cuando volvieron al cielo, San Pedro se quedó mirando. ¿Dónde has estado?, le dijo, tal vez tan sucio, ¿no? ¿Dónde has estado? ¿Quién te ha puesto así? Y San Nicolás le contó lo sucedido. ¿Y tú?, preguntó San Pedro a Casiano, ¿no estabas con él en esa coyuntura? Sí, pero no tengo costumbre de mezclarme con lo que no me importa y ante todo no quise alterar la blancura inmaculada de mi clámide. Pues bien, concluye, dice San Pedro, tú, San Nicolás, a causa de no haber temido ensuciarte, con tal de librar de contrariedades a tu prójimo, será festejado en adelante 2 veces por año, tendría 2 fiestas litúrgicas. Y serás considerado como el más grande después de mí por todos los campesinos de la Santa Rusia. Y tú, San Casiano, conténtate con el placer de tener una clámide inmaculada. Tu fiesta será solo los años bisiestos, una vez cada 4 años. Una leyenda, obviamente, pero que expresa las dos mentalidades. Marta y María, otra manera de contar. Acá la leyenda, y así la comenta Soloviev, la Iglesia Occidental, fiel a la misión apostólica, no ha temido hundirse en el fango de la vida histórica, cultura, gobierno, educación,
Al entregarse el papado a este rudo trabajo como el San Nicolás de la leyenda, cuidaba menos de su pulcritud aparente que de las necesidades reales de la humanidad. Por su parte, la Iglesia oriental, con su ascetismo solitario y su misticismo contemplativo, con su alejamiento de la política y de todos los problemas sociales que interesan a la humanidad entera, deseaba sobre todo, como San Casiano, llegar al paraíso sin una sola mancha en su clave. Aquella quiso emplear, dice él, las fuerzas divinas y humanas para un fin universal. Esta solo trató de conservar su pureza. He aquí el motivo principal de diferencia y la más profunda causa de separación entre ambas iglesias. Y concluye diciendo que de lo que se trata es tan solo de devolver a la ortodoxia su carácter católico o universal, reconociéndose solidario de la parte activa del mundo cristiano. Solidaria, ¿no?, de la parte activa. San Casiano, dice Soloviev, no tiene necesidad de convertirse en otro hombre ni de descuidar la pureza de su ropaje inmaculado. Debe reconocer solamente que su colega tiene ciertas cualidades importantes que a él le faltan y en lugar de reñir a ese enérgico trabajador debe aceptarlo francamente como compañero y guía en el viaje terrestre que le queda por hacer. Entremos ahora en el examen de la visión escatológica, porque esto me parecía necesario para ver de quién estamos hablando. El examen, digo, de las ideas escatológicas de Soloviev. De él decía un antiguo amigo francés, él circulaba en el Apocalipsis como en su casa. Era un tema que le encantaba, lo transitaba como si hablara del tema familiar, verdaderamente. En su breve relato sobre el anticristo, como hemos dicho, ahí se va a expresar de manera particular. Digamos algo entonces sobre este relato, que aparece como el colofón de su estudio Tres diálogos sobre la guerra, la moral y la religión, publicado en ruso en 1899, el año anterior a su muerte, siendo así su obra póstuma. Se abre el relato en el siglo XX. Era muerto en el siglo XIX, pero se abre el relato, lo inventó en el siglo XX. Al comenzar ese siglo, cuenta él en esta especie de novela teológica, se fue agudizando la conciencia del llamado peligro amarillo. Los japoneses habían conquistado toda la China, en el que pusieron un arca de su dinastía, y luego, poniéndose al frente de innumerables ejércitos mogoles, invadieron los territorios europeos. Rusia fue rápidamente vencida, Alemania se defendió como pudo, pero al verse atacada al mismo tiempo por Francia, donde dominaban los partidarios de la revancha, una revancha tardía de Francia contra Alemania, se vio obligado a capitular ante el emperador amarillo, el cual entró triunfalmente en Alemania y fue festejado por los franceses. Inglaterra, por su parte, solo pudo evitar la invasión entregando a los vencedores 1.000.000 de libras esterlinas. La derrota de Europa no fue sino la consecuencia de la desunión de los estados que la integraban, solo preocupados de sus intereses locales. Bien, este sería el panorama de que sucede. Entonces va a aparecer aquí una figura que será el anticristo. Lo va a ir describiendo ahora en su obra teológica, novela teológica. Presenta al anticristo como un refinado narcisista, uno que se mira siempre a sí mismo, un hombre superior, inteligentísimo. Mirándose así, tan abundantemente dotado, se consideraba cercano a Dios, como si fuera el segundo de Dios. Era un hombre, pero un hombre que se consideraba extraordinario, completamente fuera de lo común, el Hijo de Dios, único en su género. En síntesis, se reconocía con las verdaderas características de Cristo. Era como el segundo Cristo, superior a Cristo. Esta conciencia de su divinidad no se le mostraba como implicando obligaciones morales respecto de Dios, cultivando los talentos recibidos, sino como la convicción de un derecho, de una superioridad en relación con el prójimo, incluso en relación con el mismo Cristo. Era el nuevo Cristo, superior al Cristo. Dice, su razonamiento era así: Cristo ha venido antes que yo
yo me manifiesto en segundo lugar, pero el que viene después en el tiempo es esencialmente superior. Yo vine último, al fin de la historia, precisamente porque soy el Salvador definitivo y perfecto. Entonces aparece como el reemplazo del Cristo precursor por el Cristo definitivo, es decir, él mismo. Cristo fue como un San Juan Bautista de él, una cosa así, un precursor del segundo Cristo, que sería este señor, este personaje. Sin embargo, no dejaba de experimentar ciertas dudas y vacilaciones sobre su persona y su misión, porque a pesar de su excelencia y disposición anímica, él esperaba un claro indicio de que Dios lo llamaba a la nueva salvación de la humanidad. Él iba a ser el nuevo Redentor, el nuevo Salvador. Tenía ahora 33 años. Y 3 años más transcurrieron todavía. Mientras tanto, las dudas lo abrumaban. Pero si yo no fuese el nuevo Cristo, digamos, si no fuese yo, si fuese el otro, si yo fuese el Galileo, si yo fuese el antiguo, si no fuese este mi precursor, sino el verdadero, el primero y el último, pero entonces él estaría vivo. ¿Y dónde está? Y si viniese hacia mí, aquí, ahora, ¿qué le diría yo? ¿Tendría que arrodillarme ante él como el más estúpido de los cristianos? ¿Tendría que balbucear sin sentido como un campesino ruso y decirle idiotamente, Señor Jesucristo, ten piedad de mí que soy un pecador? ¿O tirarme al suelo, brazos en cruz, como una liana polaca? ¿Yo, el gran genio, el superhombre? No, jamás. Tras esta incertidumbre, su interior se conmovió. En lugar del respeto frío y racional por Dios y por Cristo que lo caracterizaba, se fue acrecentando en su corazón primero una especie de espanto, luego una envidia terrible y finalmente un odio ígneo, furioso. Yo y no él. Él no vive, él no es ni será, no ha resucitado. Él se pudrió en su tumba como el más bajo, y cuando espuma por la boca salió a los altos de su casa, se perdió en la noche oscura por un camino entre rocas. No, jamás, no ha resucitado, dijo, y se arrojó al abismo. Pero en ese momento sintió algo elástico, como un chorro de agua que lo mantuvo en el aire, una fuerza desconocida que lo arrojó hacia atrás, otra vez a unos pasos del borde del precipicio, y vio entonces una figura que surgía difusamente en medio de un halo fosforescente, 2 ojos de aguda luminosidad, que de una luz que no pudo soportar, ¿no? Y escuchó una voz extraña, impersonal, análoga al sonido de un viejo fonógrafo que le decía: tú eres mi hijo muy amado en quien me complazco. ¿Por qué no has recurrido a mí? ¿Por qué has honrado al otro, al malo y a su padre? Yo soy tu Dios y tu Padre. El otro, el mendigo, el crucificado, es extraño a ti, a mí. No tengo otro hijo sino tú. Tú eres mi unigénito, semejante a mí. Era el demonio que lo tomaba como su hijo predilecto. Estas palabras, los labios del superhombre, se abrieron involuntariamente, y los 2 ojos penetrantes se aproximaron a su rostro. Una corriente helada penetró en él y llenó todo su ser. Al mismo tiempo se sintió investido de una fuerza, de un coraje, de una agilidad, de un entusiasmo desconocidos. De golpe la figura luminosa desapareció. Algo lo levantó en el aire y lo depositó en el jardín frente a la puerta de su casa. He aquí, posesionado por el demonio, vicario suyo en la tierra, el superhombre de Nietzsche, en batalla, la encarnación del mal, en orden a una inmensa manifestación de impostura y la completa revancha de la redención. Bien, en este momento, sigue diciendo Soloviev en su novela, se realizó en Berlín
una asamblea internacional que estableció la unión de los Estados europeos. Los dirigentes de dicha unión, que pertenecían a la poderosa masonería, apoyados por los judíos, pensaron que frente a posibles turbulencias sociales se necesitaba una autoridad mundial, una autoridad indiscutida. Y así decidieron confiar el poder supremo a una sola persona. El principal candidato, miembro secreto de la orden, era el hombre que viene, el único que poseía renombre universal. Nuestro superhombre fue, pues, elegido presidente del mundo por mayoría. El nuevo orden mundial, el mundo globalizado, totalmente bajo una autoridad política, vamos a ver. Bien, cuando apareció, dice Soloviev, con todo el fulgor de su fuerza juvenil y su belleza sobrehumana, cuando con inspirada elocuencia expuso su programa universal, la asamblea seducida y transportada decidió conferirle el honor supremo, el título de emperador romano. Santo Tomás dirá eso, que el anticristo será una figura política, que tendrá un poder mundial. Humano, no es un dios. Ya lo tenemos entonces en el cenit de poner Señor del mundo. Veamos ahora qué va a ser este anticristo. El relato nos propone la táctica. Termina la asamblea que lo consagró emperador y el anticristo dirige su primera proclama al mundo, declarando la meta inicial que se proponía alcanzar en su primer año de reinado, la paz. Apocalipsis dice, el libro del Apocalipsis dice que va a gobernar 3 años más o menos el anticristo. Él se propone un plan para el primer año, la paz al mundo, dar la paz. No la que trae Cristo, otra paz, pero la paz, que no haya conflicto. Es un mundo globalizado totalmente. Comenzaba por estas palabras: pueblos de la tierra, mi paz os doy. Y terminaba anunciando que la paz universal quedaba enteramente asegurada y que todo intento por perturbarla encontraría de inmediato su oposición frontal. De hoy en adelante nadie dirá guerra cuando él diga paz. Naciones del mundo, la paz sea con vosotros. Pero como aún quedaban algunos países refractarios, el emperador formó un poderoso ejército que rápidamente los dominó, introduciendo virreyes que los representaban en los pueblos sometidos. Un año bastó para establecer la monarquía universal y ya tenemos la paz instaurada en todo el mundo. La paz mundana, no la paz de Cristo, la paz del mundo, pero aparentemente así. Resuelto ya el problema político con la paz universal, él dijo: pueblos de la tierra, la paz que os he prometido, os la he dado. El anticristo se propuso en el segundo año de su gobierno la solución del problema social, porque la paz no basta. Había que dar pan a todo el mundo, había que atacar la miseria, la desocupación, el hambre. Venid a mí, todos los que tenéis hambre y frío, y yo os daré alimento y calor. Tomo palabras de Cristo tergiversadas, ¿no? Bueno, entonces anunció una completa reforma social. Como concentraba en sus manos las finanzas internacionales y enormes riquezas territoriales, pudo llevar a cabo esta segunda reforma y satisfacer los deseos de los pobres sin apreciable injusticia para con los ricos. A cada uno se les daba según su capacidad y sus méritos. Y comenzó así el tercer año de su gobierno. Ciertamente el alimento no basta para saciar cabalmente al hombre. La paz y el alimento no basta. Si bien es la primera necesidad, la social, de los que tienen hambre, una vez saciada quieren otra cosa. Por eso siempre la humanidad post-panem pidió chicheres, pidió paz y circo, como decían los antiguos, es decir, juegos de circo. El emperador no sabía qué hacer en este sentido, hasta que le hablaron de que había por allí un gran mago, un personaje raro, mago de Oriente, rodeado de un halo de historias extraordinarias. Se llamaba Apolonio y era obispo católico. Era obispo católico, muy interesante esto. Conocía perfectamente
los últimos inventos técnicos, descubrimientos técnicos de la ciencia occidental y también los arcanos de la tradición mística del Oriente. Así, cuando lo deseaba, atraía la electricidad atmosférica, de modo que la gente decía que hacía bajar fuego del cielo. Se trata como de un personaje que el Apocalipsis llama la segunda bestia. El anticristo sería la primera bestia, esta es la segunda bestia. Eso sería largo explicar, yo lo tengo desarrollado en otros libros. Pero la segunda bestia sería, según la explicación, una autoridad cristiana, religiosa, católica quizás, que va a echar agua bendita sobre el mundo moderno sin pedirle que se convierta. Un obispo católico, dice, que va a dar la cuota espiritual al anticristo. El agregado espiritual, aparentemente intelectual y cristiano. La primera bestia es política y la que manda. Y la segunda bestia es el ala traidora de la Iglesia católica, que va a echar agua bendita, reitero, sobre el anticristo sin exorcizarlo previamente. Algo así. Bueno, esto es un paréntesis porque no lo explica de esa forma, pero es la idea. Idea sostenida por otros, Santo Tomás y otros autores de gran nivel del Occidente también. Bien, entonces, la segunda bestia, que como dice el Apocalipsis, nuestro Apocalipsis, hizo grandes señales hasta hacer bajar fuego del cielo a la tierra. Dice eso el Apocalipsis de esa forma. Allegóse este hombre al gran emperador y lo saludó llamándole verdadero Hijo de Dios, que es lo que él quería ser, ¿no? El Hijo de Dios. Luego le dijo que había visto escrito su nombre como emperador de los libros secretos del Oriente, en los libros del Oriente, y que sería juez final del universo. Y se puso al servicio toda su persona y toda su ciencia, su arte. El emperador quedó chocho, lo que le faltaba, el toque espiritual, digamos así. Lo consideró un don de lo alto y le confirió diversos títulos, manteniéndolo siempre a su lado como mago de la corte. Destacemos el acierto de solo Aviez en elegir, como dije, para segunda bestia un obispo católico, ¿no? Concuerden esto con otros autores, como dije, que ven en ella la personificación del sector adúltero de la Iglesia, del que se acomoda con el espíritu del mundo, poniendo su eficacia al servicio del anticristo o primera bestia. Resueltos ya entonces los problemas políticos y sociales, solo restaba la cuestión religiosa. Hacer la unidad religiosa. Pseudoecumenismo, es lo último que faltaba. El emperador se encargaría de ello personalmente. ¿Cuál era la situación en ese momento? Según el Soloviev, en cuanto a la Iglesia Católica, su cabeza suprema, el Papa, expulsado de Roma desde hacía tiempo, el Papa verdadero, ¿no? Digo, estaba tras un largo vagabundeo, iba de acá para allá el pobre escapando, se había afincado en San Petersburgo, donde vivía con la mayor sencillez, medio ocultado. El protestantismo seguía teniendo su dirigencia en Alemania, sobre todo después que una parte importante de la Iglesia anglicana se había unido a Roma. Esto es cierto, ha pasado ahora últimamente. Muchos anglicanos se han hecho católicos. La ortodoxia rusa, por los cambios políticos, había perdido millones de sus fieles, de los cuales solo le pertenecían de nombre, pues a ella se habían unido los cristianos del antiguo Raskol, que era una especie de cisma interno que hubo en la Iglesia Ortodoxa rusa. Durante los 2 primeros años del régimen imperial, todos habían apoyado con mayor o menor entusiasmo al emperador y sus reformas, pero el tercer año, la aparición del gran mago suscitó temor y antipatía en muchos cristianos que plantearon: este tipo habla un lenguaje cristiano, pero no es nuestro. Y empezaron a leer los textos del Nuevo Testamento, de nuevo, van a tirar algo que hablan del príncipe de este mundo y del anticristo. Previendo una tempestad, el emperador decidió tomar la delantera. No se me va a armar lío entonces, y no quiso. Y al comenzar el 4º año de su gobierno, luego de haber trasladado su residencia de Roma, donde estaba Jerusalén, resolvió convocar un concilio ecuménico.
para la que pidió a las 3 religiones principales que eligieran sus representantes, incluyendo entre ellos algunos laicos. No deja de ser interesante el hecho de que precisamente en la época en que Soloviev escribía esta obra, los 3 diálogos, se estaba realizando en Chicago una exposición de todas las religiones. Pero no perdamos el hilo del relato. Mientras el Papa Católico se dirigía al concilio, había un Papa Católico, va al concilio que convoca el emperador, murió en el viaje el Papa Católico, y lo sucedió otro Papa que se llamó Pedro II, último Papa de la historia, según la novela, Pedro II. Hubo un Pedro I, que es San Pedro, ¿no? Ahora Pedro II. Un carmelita napolitano muy apostólico llamado Simón Barionini, inventa esta palabra él, de Pedro, el nombre de Pedro, Simón Bar-Iona. Simón Barionini, juega con la palabra, le hace el apellido. Bar-Iona en hebreo significa hijo. Tratábase de un hombre de temperamento ardiente, napolitano, ardiente, que no disimulaba su antipatía por el Señor del mundo, sobre todo porque a instancia de su predecesor había elevado al cardenalato a Polonio, el católico dudoso e indudable impostor. Lo había hecho cardenal y canciller imperial y gran mago universal. Un poder enorme tenía la segunda bestia. El jefe de los pravoslavos era de los ortodoxos rusos, era el monje llamado Juan, un hombre anciano, starets, como dicen en Rusia, lleno de unción, y a la cabeza de los evangélicos estaba un protestante, el profesor llamado Ernst Pauli. Pauli porque los protestantes tienen una gran devoción por San Pablo, lo llama Pauli. Al otro lo llama Juan porque los ortodoxos tienen una gran devoción por San Juan, ¿no? Y el otro se llama Pedro porque el católico se llama Pedro porque el Pedro fue el primer papa, ¿entienden? Le pone 3 nombres que entroncan con estas 3 religiones. Bien, se abrió el concilio con gran solemnidad en un enorme templo consagrado a la unión de todos los cultos. Sobre el estrado se ubicó el emperador y cerca de él, pero algo más atrás y en un sitial menos elevado, el gran cardenal mago, así como los personajes de la corte. No dejaba de llamar la atención el que hubiesen numerosas filas de asientos desocupados. Puso un montón de sillas. No sabía qué venía la gente, tantas sillas, sin propósito evidente. Y cuando entró el emperador con el gran mago, la orquesta tocó la marcha de la humanidad unida. Una internacional. La soviética se llamaría la internacional, ¿no? Que era el himno así, y los miembros del concilio gritaron Vivat, Hurra, Hoch, en 3 idiomas. En latín, católicos, Vivat, Hurra, el grito ruso, Hurra es nuestro Hurra, pero viene de Rusia eso, y Hoch, o sea, la ortodoxia, y Hoch en alemán, protestantismo. 3 gritos se oyeron, ¿no?, de las 3 religiones. Con afabilidad majestuosa comenzó el emperador su discurso, mostrando el aprecio que sentía por las distintas religiones. Luego expresó su deseo de que cada uno de los 3 grupos se indicara qué era lo que más deseaba. Bueno, empezaron a cuchichear los miembros del concilio. El emperador dijo que entendía su embarazo para responderle y que ya que estaban destruidos esperaba él llevar a cabo la unión, manifestándoles a todos el mismo amor y satisfaciendo lo que cada grupo quisiera, los 3 grandes grupos quisieran. Hacia los católicos, tan amantes de la autoridad espiritual, les devolvería su sede en Roma, con todos los derechos conferidos de la época del emperador Constantino, y en retorno les pedía que lo reconociesen como su único abogado y defensor. Lo que en su alma y su conciencia Los que en su alma y su conciencia me reconozcan por tal, los invito a subir al estrado junto a mí, dijo, y señaló esas sillas vacías que había, no sabemos para qué estaban, era para eso, para que se sentaran los católicos que estaban de acuerdo con él. Casi todos los católicos se levantaron, casi todos los príncipes de la iglesia, los cardenales, se levantaron y se sentaron con el anticristo, con el emperador, se sentaron en torno a él, cardenales y obispos, la mayoría de los laicos y más de la mitad de los monjes
y ocuparon sus lugares. Mientras se clamaban, gracias agimus Domine, salvum fac magnum imperatore, en latín. Gracias damos, Señor, salva al gran emperador. Pero abajo, recto e inmóvil, como una estatua de mármol, permaneció sentado el Papa Pedro II y un grupito que lo rodeaba, el pequeño resto que aguantará hasta el fin, todas las persecuciones y las mentiras. Murmurando, non prevalerum porte infri, no prevalecerán las puertas del infierno. Dijeron este grupo de monjes y laicos que no habían subido el estrado. El emperador quedó sorprendido y creyó que todos iban a subir. Bueno, se quedó ahí un rato, pero enseguida se recobró y dirigiéndose ahora a los ortodoxos, le dijo: ustedes, los ortodoxos, le dijo que estaba bien, conocía bien lo que era la tradición, los viejos símbolos, las liturgias tan lindas, tan magníficas de la ortodoxia, los iconos. Pues bien, les anunciaba que para darles el gusto iba a erigir un gran museo universal de arqueología cristiana en la gloriosa ciudad de Constantinopla. Hermanos ortodoxos, quienes tengan en su corazón esta voluntad que es la mía, quienes de todo corazón pueden llamarme su jefe y señor, que suban aquí. Pasó lo mismo. La mayor parte de los jerarcas, la mitad de los llamados viejos creyentes, que era un grupo que había permanecido refractario a la autoridad, pero de cristianos antiguos, digamos, ortodoxos, más la mitad de los sacerdotes, monjes y laicos subieron con entusiasmo a la plataforma, agregándose a los católicos que allí se habían ubicado antes. Pero el padre Juan, el jefe de la ortodoxia, permaneció abajo con un raleado grupito de seguidores. Luego se levantó de su silla y fue a sentarse junto al Papa Pedro y sus hijos. El emperador otra vez quedó impresionado. ¿Qué pasa? Bueno, se recobra y se dirige a los protestantes y les recordó: mire, yo estudié con ustedes, estudié Sagrada Escritura, conozco la Escritura en las universidades de Tubinga, en Alemania, me habían dado ustedes el doctorado en teología, le dijo el anticristo. Así que les ofrezco la elección de un instituto mundial destinado a la investigación de la Escritura. Ustedes que creen tanto en la Escritura, yo les ofrezco esto. A aquellos de vosotros que apreciéis de corazón mis sinceras disposiciones y que podáis en conciencia reconocerme por vuestro Padre, Jefe soberano, os invito a tomar lugar junto al nuevo doctor en teología. Más de la mitad de los teólogos accedió a la invitación, mientras que Pauli, el jefe de los protestantes, y una minoría permaneció abajo. Luego Pauli se levantó y con los suyos fue a sentarse junto al padre Juan y al Papa Pedro. Sobre el estrado se encontraba la gran mayoría del concilio, incluida casi toda la jerarquía de Oriente y de Occidente. Abajo permanecían solo 3 grupúsculos que rodeaban a Juan, Pedro y Pablo. El emperador los miró con tristeza. ¿Qué más puedo hacer por vosotros, hombres extraños? ¿Qué queréis de mí? Lo ignoro. Cristianos repudiados por la mayoría de vuestros hermanos y de vuestros jefes, condenados por el sentir popular. Decidme entonces, ¿qué es para vosotros lo más preciado en el cristianismo? Entonces se levantó Juan, el jefe de la ortodoxia, y le dijo: gran emperador, lo más preciado para nosotros en el cristianismo es Cristo mismo, de quien todo viene, porque sabemos que en Él reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y agregó que también de la persona del soberano estaban dispuestos a recibir lo que fuese, tan pronto como reconociesen en su mano generosa la santa mano de Cristo. En cuanto a la pregunta de qué podía hacer Él por ellos, he aquí su respuesta: confesar ahora delante nuestro a Jesucristo, Hijo de Dios, que se hizo carne, resucitó de entre los muertos y vendrá de nuevo. Confesadlo y os acogeremos con amor como al verdadero precursor de su segunda y gloriosa venida. Un emperador se sintió enfermo, indispuesto, nunca esperó una cosa así. Algo maligno le estaba pasando, era como si en el interior hubiese brotado una tempestad diabólica, semejante a la que experimentó en Sacuana cuando estuvo al borde del abismo, esa noche fatal. Interiormente había perdido el equilibrio, pero trató de mantener el control para no rebelarse prematuramente.
Tenía que hacer esfuerzos sobrehumanos para no lanzarse con un salvaje alarido sobre Juan y despedazarlo con sus propios dientes. De repente escuchó aquella voz ultraterrena que ya conocía, ¿no? Del demonio. Cállate, no temas. El gran mago, por su parte, mientras aún repercutían las palabras de Juan, parecía ocupado en maniobrar algo entre los pliegues de su suntuoso manto tricolor que ocultaba la púrpura de cardenalicia. De pronto se concentró y sus labios se movieron, y a través de las abiertas ventanas del templo vio cómo se formaba una enorme nube negra que en un instante oscureció por completo el entero recinto. El anciano Juan, el jefe de la ortodoxia, que tenía su mirada fija en el emperador, súbitamente se sobresaltó y dándose vuelta gritó con voz ahogada: «Hijos, ese es el anticristo». En este momento estalló un rayo ensordecedor y un relámpago circular rodeó al anciano que cayó muerto. El emperador, pálido por la escena pero calmo, se dirigió de nuevo a la asamblea. ¿Habéis visto el juicio de Dios? Yo no deseaba la muerte de nadie, pero mi Padre Celestial venga a su Hijo amado. El Padre Celestial es el demonio, ¿no? Venga a su Hijo bien amado. El caso está concluido. Y llamando a los secretarios les ordenó que escribiesen: el concilio ecuménico de todos los cristianos, luego de ver cómo el fuego del cielo batió a un adversario insensato de la majestad divina, unánimemente reconoce al emperador actual de Roma y del mundo como su jefe y su señor supremo. Y de pronto, una voz fuerte y clara resonó en todo el templo: contradicitur, o sea, es contradecido. Era el Papa Pedro II, quien de pie y temblando de indignación levantó su báculo en dirección al emperador: nuestro único Señor es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Y lo que tú eres, acabas de oírlo. Retírate de entre nosotros, Caín fratricida. Atrás, vaso de Satanás. Por el poder de Cristo, yo, siervo de los siervos de Dios, te expulso para siempre, perro vil, de la ciudad de Dios, y te entrego a tu padre Satanás. Anátema, 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 anátema. O sea, mientras Pedro así hablaba, el gran mago se revolvía inquieto bajo su manto. Hubo un trueno más sonoro que el último anatema y el postero de los papas se desplomó muerto. Así es como todos mis enemigos perecen bajo la diestra de mi Padre, exclamó el emperador. Perezcan, perezcan, exclamaron estremecidos los príncipes de la Iglesia. Antes de seguir con la narración, señalemos cómo se aplica aquí puntualmente lo que dice el Apocalipsis: cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Eso está escrito en el Apocalipsis. El emperador se levantó y, apoyándose del hombro del gran mago, salió lentamente del recinto, seguido por la multitud. En el templo solo quedaban los dos muertos y un círculo estrecho a su alrededor. Entonces Pauli, el jefe de los protestantes, subió al estrado y, ocupando el lugar de uno de los secretarios, comenzó a escribir: para la gloria de nuestro único Salvador Jesucristo, el concilio ecuménico de las iglesias de Dios reunidas en Jerusalén, después que nuestro bienaventurado hermano Juan, representante de la cristiandad oriental, hubo denunciado al gran impostor enemigo de Dios como el mismo anticristo predicho en las Escrituras, y nuestro bien amado padre Pedro, representante de la cristiandad occidental, justiciera y legítimamente lo excomulgara para siempre de la iglesia de Dios, el concilio, en presencia de los cuerpos de estos dos mártires de la verdad, testigos de Cristo, decide romper todo contacto con el excomulgado y la abominable comitiva que era el desierto para guardar allí la inminente venida de nuestro verdadero Señor Jesucristo. El pequeño grupito se llenó de entusiasmo, escuchándose voces clamorosas que decían: aleluya, adveniat, adveniat, con, en alemán, ¿no? En latín, Herr Jesu, con, Gospodi Jesuse, en ruso, Señor Jesús. Y subieron al estrado
para poner sus firmas. Colocaron luego los dos cadáveres en sendas angarillas y los llevaron consigo entonando himnos latinos, alemanes y rusos. He aquí el verdadero ecumenismo, el ecumenismo del pequeño resto, de los 3 pequeños restos, frente al ecumenismo falso de aquellos que estaban en torno al anticristo. Una corrupción del ecumenismo era esto. De pronto le salieron al paso un grupo de soldados comunicándoles la última orden del emperador de poner públicamente los cadáveres de los 2 rebeldes a la entrada del templo del Santo Sepulcro de la Resurrección para que todos puedan verificar la realidad de su muerte. Es lo que se ve en el Apocalipsis, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad y allí donde también su Señor fue crucificado. A los demás se les perdona la vida, pero deberán abandonar las ciudades y otros lugares poblados para que no seduzcan a las almas incautas. Entonces la multitud fue a refugiarse en las alturas desérticas de Jericó. Bueno, entonces aquí cuenta, no puedo seguir con detalles, pero que los judíos se dan cuenta de que es un traidor, hay un levantamiento, en fin, frente al ecumenismo equívoco y apóstata bajo el príncipe de este mundo y su delegado en la tierra, se hace un ecumenismo de los 3 pequeños grupos, y dice el texto, de repente, citando al Apocalipsis, de repente la oscuridad nocturna dejó lugar a un luminoso resplandor y un signo grande apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. Y el Papa Pedro, que había resucitado, levantando su báculo, exclamó: "Y ahí nuestro estandarte, sigámoslo", y acompañado por Juan y Pablo, así como por todos los cristianos fieles, comenzó a caminar en dirección hacia el monte de Dios, hacia el Sinaí. Aquí se corta el relato, aquí se interrumpe el relato, cuenta solo bien que esta novela interna, ¿no?, que está dentro de un libro, ¿no?, es como un capítulo, nomás lo que yo he resumido casi textualmente, por eso no se ha aburrido tanto, un poco largo ha sido quizá, pero ha dado cuenta más o menos del conjunto. Pero estancia de la dama, que se encontraba entre los interlocutores del diablo y que lo había leído en la reunión, refirió el final de la narración como lo había escuchado él poco antes de su muerte, entre que cae el emperador, ¿no?, y la victoria final de Cristo. Y ahí sí termina esta obra, gran solo que a mí me pareció por lo menos, no sé si ustedes también, muy interesante, muy lograda, muy teológica, donde va aplicando los personajes, no es dogmático esto, claro, no todo tiene que ser así, tal cual lo dice, pero no deja de ser, nos impresiona a nosotros, sobre todo lo que nos toca a nosotros, los católicos, la muestra como puede haber dentro de la iglesia una fantasía grande, ¿no? Y se habla en el Apocalipsis de un pequeño resto que resistirá hasta el fin, en general, ¿no? No se hace esta distinción entre ortodoxos, obviamente en el reino no existía todavía, entre ortodoxos, protestantes y católicos, ¿no? Serían como los 3 grandes bloques. Bueno, eso es todo y muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de pasar al break y hacernos la foto final? Una foto del fin de los tiempos. Final. No fue intencional la frase. No. ¿Alguien alguna pregunta para el padre? Sí, una pregunta. Sí, buenos días. ¿Se oye ahí? Sí. Ana Catalina Emmerich habla acerca de que ya en su época en las universidades se estaba gestando, digamos, la ideología del anticristo. Siendo el anticristo y el falso profeta no solamente la encarnación de dos personajes, sino dos grandes tendencias ideológicas. Yo en lo personal creo que se refiere en particular sobre todo al comunismo y al islam, pero porque la entidad, digamos, del falso profeta es demasiado grande como para, si bien puede tener un avatar, por así decirlo irónicamente, digamos, hasta el final, ¿no? Pero eso se va sucediendo a través de la historia, como, ¿no?, en repercusiones analógicas que van tomando forma, ¿no?, de tipo y antitipo que ya conocemos. Y usted bien mencionó a Polonio de Tiana como
Simón el Mago y otros, digamos, primeros personajes que encarnaban, digamos, la energía, ¿no? Entonces, no, preguntaba qué opina en particular acerca de eso, y de la, digamos, de la negación absoluta que hace el comunismo y la relación, ya que lo citó, digamos, de los hebreos, porque lo que se dice es que en el último minuto, cuando se conviertan y sean probablemente los primeros mártires, es porque se darán cuenta de que también negará a Dios de Israel, ¿no? Así que quería preguntarle un poquito acerca de eso. Gracias. Sí, sí, tal cual, sí, muy bien dicho, todo me parece muy interesante. No sabía lo de Catalina Emmerich, si yo lo sabía me olvidaba porque mi memoria está jubilada, apenas me acuerdo. Sí, yo creo que sí, que esto realmente expresa toda esa enseñanza, ¿no? Y es coherente, me parece, que no es contradictoria con lo dicho por Soloviev. Esas apreciaciones, estoy completamente de acuerdo. Sí, yo creo que es así. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Quería saber si la autora hace alguna mención al papel, si existe para el autor algún papel por parte del Islam en toda esta cuestión de Apocalipsis. Sí, no lo tengo, no, me parece que no. Yo casi lo he citado todo y así como no lo parece, no, me parece que no sé por qué será, pero será que las tres religiones cristianas ponen nomás, ¿no? A lo mejor ha querido limitarse a eso, ¿cierto? Que llaman cristianos y hace una alusión a Cristo en la obra de Mahoma, pero en el Corán, pero no es cristiano. Habla con veneración de la Virgen, Mahoma, es muy curioso. Yo he leído el Corán bien porque escribí un libro sobre Islam. En la colección de la nave y las tempestades del estudio de la Iglesia, el tomo dedicado al Islam, y ahí me leí 3 veces el Corán despacito para asimilarlo, porque eso es tan lejano a nosotros. Pero hay un capítulo él habla de Cristo como un gran profeta, él no lo trata burlándolo, sino como un gran profeta, pero no es Dios. Por supuesto que no es Dios. Alá es el profeta, es el único Dios, ¿no? Es siempre el único, es en contraposición al idea trinitaria nuestro, ¿no? Y la Virgen habla también con mucha devoción de la Virgen, y habla hasta casi de la Inmaculada Concepción, que en esa época no estoy seguro de esto último que digo, ¿no? Pero sí. Pero se restringe él a las 3 religiones cristianas, parece, del otro. Que yo sepa, no. ¿Alguna otra pregunta? Padre, le quería preguntar, en el Apocalipsis hace referencia a que estos 2 testigos, la gente en ese momento se envían como regalos por la alegría de que están muertos, pero que el tercer día resucitan. Sí. Y también eso hace referencia a este gran emperador, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que vino otro en nombre propio y este lo había visto. ¿Y en qué momento se hace referencia al sistema del microchip como forma de controlar la humanidad en la novela? Porque lo vi como implícito, pero no tan claro. Sí, no me acuerdo. Mire, que ya le digo, mi memoria es un desastre, si no es lo que tengo delante. ¿En qué momento de la obra? O sea, de la... Sí, no me acuerdo. Porque yo lo leí en su libro y no lo tengo tan presente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Leyó usted el libro? Sí. ¿Y no encontró eso? Lo vi, o sea, implícitamente lo entendí, por eso se lo preguntaba. Sí, no. Mire, ya le digo, desgraciadamente habla con un amnésico. Me están escribiendo unas memorias mías, un grupo de amigos, yo digo, el problema mío es que no tengo memoria. Entonces, podría ser que el libro se llamara Memorias de un amnésico. Sería un título chestertoniano, ¿no? Disculpe, padre, yo acá lo escucho perfectamente, pero la señora por ahí tendría que ir al otorrino, quizá por un problema. ¿No podría acercarse? Discúlpeme, no quiero... un poco el micrófono
Ah, perdóneme, me habían dicho antes, que era... No, disculpa, no venía bien. Solo a ella le pasó lo demás, ¿oyeron? No, sí, lo demás. Ah, bueno, porque si no queda muy desagradable saber que no han oído nada. No, Está bien, sí, discúlpeme. Gracias. Sí, ahora soy ya mejor. Gracias. Sí, yo no sabía, la distancia, cada micrófono tiene su misterio. Bueno, Aquí hay otra pregunta, padre. ¿cómo? Sí, un poco tal vez la aclaración de lo que preguntaba la señora. Y lo que la señora se refiere, digamos, es a la opinión moderna acerca de la posible o probable implantación del microchip, pero yo en realidad eso, o sea, obviamente eso lo vive muy anterior a todo esto, y esto simplemente es una observación que inclusive ya está caduca, porque ahora se utilizan otras tecnologías exteriores en la piel con, digamos, una especie de pintura de grafeno lavable, que es el material del futuro, en el cual directamente ni siquiera es necesaria la inserción. Así que ya probablemente haya quedado inclusive esa teoría superada para los, digamos, los amantes de las teorías cognitivas modernas. Y después, con respecto al otro, eso también se origina así como la prostituta del Apocalipsis está inspirado el nombre de Misterio en la frente, creo que era una especie de, no sé si de vincha que llevaban las prostitutas en Roma, que con su nombre, como dicen en el ejército, con nombre de guerra, irónicamente hablando, si me perdona la ironía, también también el carácter implantado en la mano y en la frente también hace referencia a otras cosas, tanto en Roma como, digamos, a lo que utilizan los judíos cuando en la experia, cuando se colocan, digamos, las oraciones en la frente, en una cajita, digamos, con una vincha y también enrolladas en el brazo. Esas son distintas. Lo que pasa es que, como dije antes, esto no es una sola cosa. Es como volvemos a lo de tipo y antiquipo. Hay recurrencias analógicas, hay prefiguraciones, es como una pintura donde, como siempre lo mío, la uña de la Gioconda se parece al paisaje del fondo. Es decir, si no hay una armonía y una repercusión morfológica, no hay unidad. Entonces, toda la escritura. Y terminando con esto, y si me permite la prolongada intervención, con respecto al Islam, yo en particular lo mejor que he visto en internet figura todo el sitio de la revista Verbo, ya está subido, son 50 años de la revista. En uno de esos artículos de Garrido, creo que el doctor Garrido, habla acerca del padre Terry. El padre Terry fue un dominico. Terry, lo conoce. Bueno, esos tomos, que los mismos dominicos quemaron para no malquitarse con el Islam. ¿Ah, sí? Sí. Yo conozco un libro sobre la Virgen preciosa, pues yo he escrito un librito que se llama Madre de la Misericordia sobre la Virgen, y lo cito muchísimo, el padre Terría, me encanta, un hombre profundo. Perdón, será el mismo, ¿no? Sí. En particular no lo recuerdo, pero este Terry es un dominico y... sí, dominico. Sí. Y él escribió muchas obras, claro, profundamente, digamos, intelectuales, que le interesan, en este momento pues, no recuerdo. Perfecto. Pero sí, digamos que recomiendo lo que les interesa, porque algunos de esos libros están subidos, son libros que desaparecieron, inclusive figuran ahora una reimpresión en Francia, y hay otro sacerdote que tomó la posta. Ahí se desenmascara perfectamente el Islam, porque yo mismo también cuando estaba retornando a la iglesia, digamos, por así decirlo, estudié bastante ese asunto, hay muchas cosas confusas, pero de hecho es una herejía y aparte ha tomado, digamos, de fuentes judaicas y aplicando el método historiográfico, como el padre lo hizo, queda totalmente desenmascarado. O sea, ahí directamente no hay contestación posible. Así que le recomiendo a todo el mundo que quiera realmente saber lo que es el Islam, que investigue eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si el padre quiere responder alguna otra pregunta. No, ya está. Bueno, le agradecemos al padre su charla y todo su trabajo de investigación. Les comento las próximas actividades que tenemos. El sábado 2 de septiembre a las 11 horas, el profesor Hugo Herrera nos dará una charla sobre educadores católicos, enfocándose específicamente en Leonardo Castellani, sacerdote, maestro inspirador, y Gustavo Martínez Subiría, un laico auténticamente comprometido con la fe católica, en el mes que en Argentina se celebra la festividad del Día del Maestro. Y el sábado 16 de septiembre, en consonancia con las jornadas del 10º aniversario del Sumorum Pontificum, del motu propio de la Carta Apostólica del Santo Padre Benedicto XVI, se hace una pequeña jornada de toda una mañana
que finaliza a las 12 con el santo sacrificio de la misa, con el rito extraordinario aquí en San Ignacio de Loyola, en la Manzana de las Luces, a cargo de Monseñor Baciotto. El ingreso es a las 9:30, a las 10 horas va a haber palabras de bienvenida, 10:30 a 11, una mesa dedicada a los jóvenes y la tradición como semillas del futuro, una conferencia a confirmar, todavía no tengo el disertante que termina de definir el tema, disculpen, y sí, a las 12:15 el cierre con la misa a cargo de Monseñor Baciotto. Les pido ahí sí el máximo compromiso y la participación. Somos la última ciudad y el último país que lo está celebrando en este momento en consonancia con Roma. En Roma el 14 de septiembre comienzan las jornadas de 3 días, organizadas por un movimiento que se conoce con el nombre de Pax Litúrgica. El 14 de septiembre, ya les voy adelantando, es el día que se pone en práctica esta carta apostólica, es el día de la exaltación de la Santa Cruz. En Roma se hacen jornadas desde ese 14 y el 16 con una pequeña procesión en la Basílica de San Pedro. También al mediodía se hace una misa bajo la forma del rito extraordinario. Este es nuestro pequeño y humilde homenaje desde este lado del Río de la Plata. Ya Chile hizo una jornada en julio cuando se conmemoran los 10 años de la presentación de esta carta apostólica. Nosotros es nuestra pequeña semillita de apenas una jornada matutina. Así que a todos los invito muy especialmente a este evento. Muchas gracias, Padre. Si usted quiere, nos sacamos una foto todos en conjunto. Así agradecemos a todos los disertantes y después los invitamos a que pasen al sector de Marcos para tomar un café. Nos vamos acercando como hacemos generalmente a este sector porque es el sector donde tenemos la luz. ¿Alguno me podrá acercar a la casa? Sí. Ahora,